ministerios que, uy, no, a puras penas llegué al tercer día. Jamás había hecho 3 días. Jesús hizo 40 días. El ayuno más grande que hemos hecho muchos es hasta mediodía. Y todavía con un buen atol de desayuno para que nos aguante. Es como una persona le dijo, mamá le dijo, haceme un buen atol, le dijo, porque hoy toca ayuno en la iglesia. Dijo, eso no era ayuno, pues. Eso era desayuno. ¿Cómo es posible que en Misión Cristiana del Calvario hayamos discípulos de años en el Evangelio, años en el Señor, y no hayamos hecho ayuno? Pero gloria a Dios, porque ahora eso ya cambió. Eso ya cambió en el nombre de Jesús. Y ahora los ministerios, los discípulos en general, seremos gente que vamos a buscar el rostro del Señor. Vamos a buscar ser guiados y dirigidos por el Espíritu. Pero Jesús no solo andaba ahí haciendo de todo, y si Él lo quiere guiar, que le hable en cualquier momento. No, pasó la noche orando. Se apartó, dedicó toda una noche a orar, y entonces vino la directriz. Es a fulano, es a mengano, es a este y a aquel a quienes te doy. Oh, ahí está. Entonces se bajó del monte directo a escoger. Tú, ustedes van a ser mis discípulos más cercanos. He ahí el por qué muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida, en nuestro ministerio, son decisiones erróneas, por la falta de la guía del Espíritu en nuestra vida. Pues yo puedo razonar, claro que sí. Y sin duda alguna eres muy inteligente. Pero no es por tu inteligencia, es por la guía del Espíritu. Las decisiones en el ministerio no se toman por tu inteligencia, se notan por la decisión que Dios ya estableció. Y para eso necesitamos ser guiados. Pero discípulos que desde un inicio entiendan la importancia de ser guiados por el Espíritu. Tú fuiste llamado a ser guiado. Más adelante en este mismo capítulo, el Señor llama a otro discípulo. Imagínense a Saulo, un recién convertido, ya siendo guiado. Pero también llama a Ananías. Versículo 10, Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Como ya el apóstol Abraham nos ha enseñado acerca de esto, no está hablando de un ministerio, no está diciendo que era un profeta. Era un. ¿Cuántos discípulos de Cristo habemos acá? ¿Cuántos discípulos? Entonces tú puedes ser guiado por el Espíritu, porque tienes la nueva naturaleza y por eso tienes la capacidad de ser dirigido por el Espíritu. Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ananías, en otras palabras, no es tu opinión, no es tu criterio, es mi plan, es mi diseño, es a quienes yo escogí, es de la forma que yo determiné. Eso es lo hermoso del Señor,
que Él no rebaja su autoridad por mis conceptos, por mis criterios, por mis antojos, ni por mis berrinches. Él sigue siendo Dios. Por más que yo le haga berrinche y que yo quiero y que yo quiero y que yo llore, Él sigue siendo el Señor. Y Él va a hacer las cosas que Él planificó. Y Ananías queriendo ponerle excusas al Señor. No, Señor, si ya oí de Él, mira qué famita la que tiene. Es tremendo. Ananías ve. Ananías ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido, escuche bien, instrumento escogido me es este. Yo lo escogí, yo lo planifiqué y te decidí usar a ti para ir a alcanzarlo. Todo tiene que ver con señorío y autoridad. Todo tiene que ver con gobierno. Pero ¿quiénes son los que ejecutan la manifestación de Dios y los que viven bajo su reino? Los que son guiados por el Espíritu. ¿Cuál es la visión? Establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos están estableciendo el reino de Dios? Ahí es otra cosa. Saber de memoria cuál es la visión, la misión, el propósito, el mensaje, eso es la cosa más fácil. Hasta un inconverso lo puede aprender. ¿Sí o no? Ejecutarlo correctamente solo los que son guiados por el Espíritu. Los que reciben directrices de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Ellos son los que van a ejecutar el propósito de Dios. Con razón, el éxito ministerial de Cristo, porque todo lo hacía guiado por el Señor. Cada vez que sanaba a un enfermo, no se iba a poner en las funerarias a ver a qué muerto resucitaba y de chiripazo le resultó que Lázaro se levantó. No. Veamos en la escritura y no encontramos que Jesús anduvo intentando, estuvo practicando con muertos hasta que al fin logró y le dio resultado. No, fue con el que tenía que resucitar. Levantó a los que tenía que levantar, sanó a los que tenía que sanar. Cuando Jesús dijo consumado es, cuando Él dijo terminé de hacer todo, no era porque ya no habían enfermos, sino porque Él sanó a los que había sido enviado a sanar Él. Pero después Pedro y Juan siguen el trabajo. No porque Jesús lo dejó inconcluso, porque Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Pero ¿por quién orar? ¿Qué muerto es el que hay que resucitar? No al que caiga, sino al que Él diga. Cuando Él dé directrices hay que hacerlas. Y entonces vemos la gloria de Dios. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. ¿Quién fue el apóstol Noé? Creo que era el que contaba el testimonio. Creo que fue Nathan, ¿verdad? El que murió. ¿Sí? Pero ¿por qué resucitó? Porque el Señor dijo, resucítalo. Se ora y resucita, pues. ¿No es fiel Él? Pero si ando orando por todos aquellos, no van a resucitar. Porque a ellos no me envió a resucitar. Voy a resucitar al que me envió a resucitar. Voy a sanar al que me envió a sanar. Pero como andamos haciendo las cosas como caiga, hemos sido enviados a hacer las cosas. Ahora, eso no es excusa para no hacer la obra de Dios. Es que Dios no me ha dicho que ore por usted, hermano. No estoy diciendo eso. De ninguna manera estoy diciendo que nos excusemos de que no hemos oído la voz del Espíritu para orar por un enfermo, para echar fuera un demonio o para manifestar el poder de Dios. Fuimos enviados.
Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ya oímos la voz de Dios, así que obedezcamos la voz de Dios. Pero se necesita recién convertidos que oigan la voz del Espíritu, discípulos que oigan la voz del Espíritu, ministerios que oigan la voz del Espíritu, ministerios efectivos. Es que va Felipe y le dice el Espíritu: pégate a este carro. Se pega el carro. Y cuando se pega el carro, oye que el etíope va leyendo las escrituras. Y entonces le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Súbete, explícamelo. Y empieza Felipe, pues. Desde esa escritura dice que le presentó todo el evangelio de Jesucristo. Fue con tanta pasión que le habló Felipe, tan en orden y tan en el diseño, que ese etíope ya se tiraba de la carreta por irse a bautizar. ¡Ahí hay agua! ¿Qué impide? Que Felipe más tremendo, efectivo. Como quisiera Felipe, que ser como Felipe. Dios no necesita Felipe hoy. Estoy hablando de ese. Si hay alguien aquí, sí. Dios necesita Migdaeles. Dios necesita Jeremías. Dios necesita, ayúdenme con los nombres aquí, Walter. Dios necesita Eugenia. Dios necesita Mauricio. Dios necesita Melissa. Dios necesita César. Dios necesita Antonio. Dios necesita Susana. Dios necesita gente hoy guiada por el Espíritu. Pero los coros es: ¿dónde están los Elías de hoy? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están los David de hoy? David ya murió. Pablo ya murió. Ni siquiera Pablo vio lo que tú y yo fuimos llamados a ver en Misión Cristiana Calvario. Ni siquiera Pablo vio. Porque esta es la generación donde toda la revelación de Jesucristo se va a llevar a cabo y se va a expresar de una manera poderosa. Pero ¿cómo? Con gente guiada por el Espíritu, guiada para poder dar una directriz, guiada para escudriñar las Escrituras y poder dar por medio de las Escrituras la corrección a una persona. Es que la Escritura dice: exhortaos unos a otros, y nosotros lo que vamos a hacer no es exhortar con la palabra, si como decimos en Guatemala, a regañar o a madrear, dicen por allá. A regañar. A eso somos buenos. A ofender. No fuimos llamados a ofender a nadie. Fuimos llamados a exhortar, pero con la revelación del Espíritu, con la palabra de Dios. Cristo no ofendió a nadie. La gente se sintió ofendida porque ni modo. La palabra los desafió. Esto os ofende, dijo Jesús. Pero no porque le andaba ofendiendo. Algunos de nosotros a la ofensa le llamamos exhortación. No es ofender, no es dañar el corazón de los discípulos, es cuidar el corazón de los discípulos. Es que es tremendo el Señor. Cualquiera que le haga estas cosas a alguno de estos pequeños, y está hablando de servir de piedra de tropiezo, mejor será que se ate una cuerda al cuello en una piedra y que se tire al mar, dice. Así dice la Escritura. Porque discipuladores, cada vez que tú ofendes a un discípulo, tú estás tocando parte del cuerpo de Cristo. Ministerios, cada vez que tú dañas el corazón de un discípulo, tú estás tocando a parte del cuerpo de Cristo, tú estás tocando a Cristo mismo. Tenemos que cuidar el corazón. Claro que si la palabra de Dios que estoy dando toca el corazón, y eso es el problema de la persona. Pero es la palabra, no la forma quizá en que yo lo diga. Necesitamos ser guiados para corregir, guiados para dar directrices. La planificación de lo que nosotros hagamos no sea por nuestro conocimiento, sino por la directriz del Señor. ¿Por qué Felipe fue tan efectivo? Porque fue guiado por el Señor.
Y esa es la clase de discípulos que Dios quiere en Misión Cristiana del Calvario. Discípulos y ministerios guiados por su Espíritu para poder establecer el reino de Dios en la tierra. En Hechos capítulo 10, otro ministerio como Pedro también fue guiado. Hechos capítulo 10, verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué era lo que iba a pasar en ese momento? O a partir de ahí, la puerta a los gentiles iba a ser abierta. El evangelio a los gentiles iba a llegar. Iba a comenzar eso tan glorioso que hasta el día de hoy nos alcanzó y que somos parte de eso. Ese era el momento. Pero imagínense si Pedro no hubiera querido obedecer ni escuchar la voz del Espíritu. Y entonces llegan estos hombres y le dicen: Pedro, acompáñanos. Yo no voy con ustedes. ¿Y por qué tengo que ir con ustedes? Yo no los conozco y no tengo ganas de ir. Imagínense si Pedro no hubiera obedecido la voz del Espíritu. ¿Qué pasa? Pero como oyó al Espíritu y obedeció al Espíritu, cuando llegan estos hombres a tocar la puerta, yo creo que Pedro hasta la maleta tenía hecha. Vamos, agarremos camino. Y cuando llega a la casa de Cornelio, empieza a predicar y desciende el Espíritu Santo, son bautizados y empieza el evangelio dentro de los gentiles. Esa es la clase de discípulos, de ministerios, de iglesia que Dios quiere levantar en Misión Cristiana del Calvario. Una iglesia donde el evangelio y el reino de Dios se expanda, pero a través de gente que es guiada y dirigida por el Espíritu, pero es capaz de obedecer al Espíritu. Porque una cosa es que yo sea capaz de oírla y otra, o de oír la voz del Espíritu, y otra que sea capaz de obedecer la voz del Espíritu. Porque muchos hemos oído la voz del Espíritu, pero nos hemos convertido en incapaces de obedecerla. Pero eso fue de hace una hora para atrás. Porque mientras el Espíritu Santo nos está hablando, el Espíritu Santo también ha estado trabajando. El Espíritu Santo no trabaja solo cuando tú pasas al frente o cuando levantas tus manos. El Espíritu Santo viene trabajando contigo desde que estabas en tu casa, cuando has estado alabando, cuando has estado en tu habitación, y no digamos cuando estás oyendo la palabra. Ahí está trabajando el Espíritu. Está desatando, está rompiendo y está dándonos y formando en nosotros esa capacidad de oír su voz, de entenderla, pero de obedecerla también, porque tenemos la naturaleza de Cristo para oír su voz. Así que en el nombre de Jesús, Misión Cristiana del Calvario en Estados Unidos, Dios te ha levantado y te está levantando de una manera poderosa. Cosas maravillosas están sucediendo en medio de ustedes, pero las cosas que vienen son mayores, porque este solo es el inicio. No, espérese. Las cosas que han iniciado tan solo son la plataforma de lo que viene para cada uno de ustedes, para las iglesias y los ministerios de Misión Cristiana del Calvario en Estados Unidos. Pero es el tiempo en que el Señor quiere ministerios dirigidos, guiados por su Espíritu. Quiere levantar una iglesia, discípulos guiados por el Espíritu. Este es el tiempo en que el Espíritu Santo se propuso hablarnos y nos ha hablado con claridad. Nos ha hablado de una manera excelente, maravillosa, tierna y dulce para poder ser dirigidos. Y hoy en el nombre de Jesús se desata tu oído para escuchar la voz del Espíritu Santo. Se despierta la actitud de obediencia. Se despierta la actitud de obediencia en el nombre de Jesús. Recibe, no aplauda, solo recibe. No aplauda, solo recibe ahí en el nombre de Jesús. Porque este es el tiempo, la visitación del Espíritu, el avivamiento del Espíritu Santo. No es para que caiga medio mundo, no es para que salte medio mundo solamente,
sino el avivamiento para Misión Cristiana del Calvario es producir una iglesia que oiga y que haga la voz del Espíritu Santo, que obedezca al Espíritu, porque vas a ser guiada hacia la verdad que es Jesucristo. Misión Cristiana del Calvario, Estados Unidos, ministerios nuevos son levantados, ministerios nuevos han sido escogidos dentro de tus lomos, dice el Señor. Apóstol Noé, se están levantando y se seguirán levantando ministerios poderosos que impactarán las naciones, que establecerán el reino de Dios en las naciones. Pero cuiden de formar discípulos y ministerios guiados por el Espíritu. No pongan, dice el Señor, a gente porque me cae bien, a gente porque me agrada. Pongan a la gente, escojan a la gente que oye y que obedece la voz del Espíritu. Esa es a la gente en la que yo me voy a manifestar, dice el Señor. Esa es a la gente que yo he escogido y con la que yo he determinado manifestar mi gloria. La gente que me oiga y la gente que me obedezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es el tiempo de que una nueva generación de ministerios se levante. Este es el tiempo que incluso los ministerios que ya están cobren un giro y un impulso impresionante. No por tus fuerzas, no por tu capacidad, no por lo que eres, sino porque el Espíritu Santo se propuso glorificar a Cristo en Estados Unidos y en las demás naciones a través tuyo. Te trajo a esta nación por un propósito. Te trajo a esta nación porque esta nación será instrumento de la expansión del Evangelio a muchas naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eso es. Ahora es agudizado tu sentido, es agudizado tu oído para escuchar al Espíritu del Señor. Pero las determinaciones, la voluntad son sujetas al señorío de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu vida entera es sujetada a la voz del Espíritu y al señorío de Cristo. Tus acciones como iglesia, tus acciones como discípulo, tus acciones como ministerio son sujetadas al señorío de Cristo y a la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuevas iglesias. Nuevas iglesias. Porque el Espíritu Santo estará dando directrices dónde, con quién y cuándo. Ministerios, oigan la voz del Espíritu. Porque este es el tiempo de nuevas obras, de expansión de la misión en este país. Pero es tiempo de buscar su rostro. Es tiempo de ir a la presencia del Señor para recibir las directrices. Es tiempo de permanecer en su presencia, de subir al monte, por así decirlo, de apartarse y buscar el rostro del Señor para ser dirigidos y guiados, para dar la corrección, para dar el mensaje correcto, para dar las instrucciones y directrices correctas. En el nombre de Jesús, este es tiempo. Lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo es despertando un estilo de vida de búsqueda, un estilo de vida de búsqueda al Señor, porque es el tiempo de ser guiados, es el tiempo de ser dirigidos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Misión Cristiana del Calvario en Estados Unidos y donde quiera que nos están viendo, es el tiempo de ser guiados por el Espíritu de Dios, porque ha llegado el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. La creación ha estado gimiendo
porque los hijos de Dios se manifiesten. Pero solo aquellos que han obedecido, solo aquellos que son dirigidos. Este es el tiempo que se evidencie madurez, que se evidencie crecimiento, transformación, desarrollo. En el nombre de Jesús hay muchos discípulos que por años han durado en el mismo nivel espiritual. Pero hoy dice el Señor, te levantas en el poder del Espíritu. Te levantas en el poder del Espíritu. Yo pongo de mi avivamiento, dice el Señor. He puesto de mi espíritu, dice el Señor, para levantarte como un ministerio, para levantarte como una herramienta y un instrumento poderoso para la obra. En el nombre de Jesús. Discípulos incluso recién convertidos, discípulos que no tienen mucho tiempo, empezarán a manifestar la gloria de Dios de una manera poderosa. Empezarán a correr en el diseño. No necesitas llevar años. Te va a dar pena de que muchos llevan más años en la iglesia y tú vas adelante de ellos. No tengas temor, dice el Señor. Corre, dice el Espíritu, porque a ti te he escogido y este es el tiempo en que te he levantado. Corre a la velocidad del Espíritu. Corre a la velocidad de la revelación. Que no te dé pena el tiempo, si es mucho, si es corto, que has venido a Cristo, que perteneces a Misión Cristiana del Calvario, que estás entendiendo el diseño. No importa el tiempo, no importa en cuál de las iglesias de la misión tú estás. En el nombre de Jesús, ese es el tiempo de correr la carrera, de obtener el premio. En el nombre de Jesús, corran de tal manera que obtengan el premio. Corran de tal manera que alcancen la victoria. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Jesús. Eso es. Muchos se han conformado al conocimiento que han tenido. Muchos se han limitado a darle al Señor sobras de su tiempo. Pero hoy el Espíritu Santo va a empezar a trabajar de una manera diferente. Va a empezar a dar directrices. Deja esto, deja lo otro, renuncia aquí, renuncia allá. Dedica más tiempo a esto, dedica más tiempo a lo otro. Y vas a obedecer al Espíritu Santo. Obedece al Señor, obedece al Espíritu. Nunca fuera de cobertura, nunca fuera de orden, nunca fuera del diseño que Dios ha establecido. Pero es tiempo de ser dirigidos y guiados. Ve a la palabra, porque ahí el Espíritu Santo te estará dando directrices. Ve a las Escrituras, porque ahí el Espíritu Santo estará abriendo tu entendimiento. Te estará hablando de una manera directa, de una manera clara, en el nombre de Jesús. Ahí está la verdad, ahí está la respuesta. Has estado buscando respuestas. Ve a las Escrituras. Ve. Y cuando vayas a las Escrituras, ve en oración, sumergido en su presencia. No leas alocadamente, no leas precipitadamente. Dedícale el tiempo a las Escrituras, porque ahí el Espíritu Santo estará hablando, estará formando, estará llevando a madurez, a crecimiento y a desarrollo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos que han tenido temor de lanzarse al ministerio, en el nombre de Jesús, ahora el Espíritu Santo te fortalece, aclara tus pensamientos. Es tiempo de depender de Él, es tiempo de aferrarte de Él. No tengas temor, no tengas temor a su llamado, no tengas temor a ser enviado, porque el mismo Dios que te ha escogido, Él te sostendrá. La misma diestra que te ha levantado, esa misma diestra te sostendrá en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Bendito su nombre, bendito su nombre. Misión Cristiana del Calvario
Eres un semillero de ministerios. Eres un semillero de ministerios. Y se levantan hoy para la gloria de Cristo. Jóvenes siendo enviados al ministerio. En el nombre de Jesús. Porque es el tiempo que el Espíritu Santo pone una pasión por la obra. Un deseo ferviente de ir y lanzarse al ministerio. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito su nombre. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo el imperio. Tuyo el honor, la alabanza, la gloria. Desde el siglo hasta el siglo tu nombre sea glorificado. Magnífico Rey, magnífico Señor. Exaltado y glorioso es el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Porque de ti procede la gloria, de ti procede la alabanza, de ti proceden las riquezas, la gloria, la honra. Tuya es la gloria y tuya la honra. A ti pertenece la exaltación, oh Dios todopoderoso. Magnífico Rey, soberano Dios, omnipotente. ¿Quién como tú, Señor? Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Oh Dios grande y maravilloso, tú que afirmaste los cielos y estableciste la tierra. Los confines de la tierra son la demostración de tu grandeza. La creación misma anuncia y declara tu hermosura y tu poder y tu perfección, oh Dios. Misión Cristiana del Calvario es la demostración de tu gloria. Misión Cristiana del Calvario es la demostración de un Dios amoroso, un Dios glorioso, de un Dios sublime y soberano. Aleluya. Aleluya. Aleluya, bendito su nombre. Él es exaltado sobre todas las cosas. Él es exaltado sobre todas las cosas. Oh, glorioso el nombre del Señor, glorioso su nombre. Glorioso su nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabado su nombre. Santo y sublime. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Al incomparable. Loamos el nombre del Señor. Loado sea tu nombre, oh magnífico Rey, precioso Señor. Inigualable es tu grandeza, incomparable tus maravillas. Eres inigualado, Señor, porque no hay comparación a ti. Eres único. Dios, eres único y verdadero. Nadie puede compararse a tu grandeza, a tu hermosura, a tu fidelidad. Nadie puede compararse a ti, Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Pastores, es tiempo de formar ministerios.
Predícale a ministerios que están en tu congregación. Dios estará levantando ministerios locales, pero también ministerios que serán lanzados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pastor Abraham, Pastor Migdael, hay muchos ministerios en sus lomos. Hay muchos ministerios formados y escogidos dentro de sus lomos. Es el tiempo de perfeccionarlos y de apasionarlos más por el diseño y por el Señor. Bendito su nombre, bendito su nombre. Glorioso el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, exaltado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre de Cristo. Fiel y maravilloso. Grande en prodigios, grande en maravillas. Adorado sea el nombre del Señor. Adorado sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Así como Dios escogió a un Samuel joven, así como Jesús escogió a discípulos jóvenes, así el Señor ha escogido juventud en Misión Cristiana El Calvario para ser lanzados al ministerio. Pero tienes que meterte a la palabra. Vive en el temor de Dios. Vive apasionado por el Señor. Come la palabra, aliméntate de la palabra. Porque es una generación de ministerios explosiva, abarcadora, que va a demoler toda obra del diablo por el poder del nombre de Cristo. Porque la fuerza en la juventud es su gloria, dice la Escritura. En el nombre del Señor. Pero siervos y siervas, nuestra tarea es modelarles a esta juventud, a los nuevos ministerios, que podamos modelarles a ellos, gente apasionada, gente en el temor de Dios, gente metida en el orden y en el diseño. Bendito su nombre. Oh, bendito su nombre. Glorioso es su nombre.
el honor, el imperio y la alabanza. Tuyo es el reino, Dios. Desde ahora y para siempre. Tuya la Por magnificencia. los siglos de los siglos. Tuyo el poder y la gloria. Exaltado seas tú. Coronado seas tú, Señor Jesús. Por los siglos de los siglos. Señor Jesús. Exaltado tu nombre. Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, Digámoselo. Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti, Señor, sea el honor. A ti sea el honor, El imperio y la alabanza. y la alabanza. Señor, Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. vamos, iglesia, levanta tus manos. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú. Coronado seas tú, Señor Jesús. Eso es. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Cuando tú estás enamorando a tu esposa, no te le quedas viendo de una manera seria y te amo con todo mi corazón. Eres lo más precioso. No se lo dices de esa manera. ¿Cómo se lo dices? Posiblemente una sonrisa, una expresión apasionada. Incluso tu voz cambia. No es lo mismo decir te amo a decir te amo. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey glorioso. No es lo mismo decir eso, decirle soberano Dios, Dios omnipotente, Rey glorioso. No es lo mismo. Así que vamos a cantarlo. Pero no se lo cantes a un Dios que está allá en el cielo. Claro que está allá, pero lo más hermoso es que está aquí. Entonces no se lo cantes como que estás mandándoselo por telegrama. No se lo cantes pensando y ojalá y reciba el mensaje. No, está frente a ti. Contempla su hermosura, contempla y disfruta su presencia, pero cántaselo directo a Él. Disfruta su gloria. Enamóralo, no a distancia sino cercano, porque Él está allí. Él habita en medio de las alabanzas. Así que Él está aquí. Pues vamos a cantarlo, pero cántalo de la forma correcta, con la expresión correcta, con la voz correcta. En el nombre de Jesús. Soberano
Dios. Eso es. Dios omnipotente, Los músicos apasionados, los cantores apasionados porque se lo están cantando a Él. A ti sea el honor, Los ministerios y la iglesia, el imperio y la alabanza. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. Díselo, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. desde Ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús. Aleluya. Eso es. Dale la gloria con tus palabras. Dale la gloria con un fuerte aplauso. Él merece la gloria. Desde el siglo y hasta el siglo, suya es la magnificencia, suya es la gloria, suyo es el imperio, suya es la alabanza. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria, gloria a su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria y la honra. A Él y para Él. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Porque nos ha salvado. Gracias porque murió en la cruz por nosotros. Gracias por los ministerios que nos ha dado. Gracias, gracias Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bello. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Qué lindo. ¿Cómo es el Señor? Las revelaciones que Él ha traído y la palabra también. Pero qué precioso las revelaciones que nos ha traído en este congreso tan hermoso, en una manifestación de su Espíritu Santo. Damos honra y gloria al Señor. Vamos a tener un breve descanso, o sea, coffee break le llamamos. Pero si es posible, entreguen ya su cuarto, a menos que usted lo tenga preparado hasta para mañana. Pero sabe que casi la mayoría de los cuartos en los hoteles se entrega casi tipo 11 a 12 del mediodía. Entonces usted va, baja su maleta y ya entre media hora vamos a dar nuevamente inicio a la otra etapa que tenemos. ¿De acuerdo? Vaya, no se vaya de una vez, sino solo está ya sacando su maleta para luego entonces ya continuar aquí. Por favor, entregue su llave ahí en el
en el escritorio para que vean que usted entregó ya el cuarto, ya salió. Ok.